¿Cuál sería la mentira que se cuenta en las organizaciones? El trabajo no debería doler. Hoy el trabajo le duele a la gente. El trabajo le cuesta a la gente. Desarrollarse profesionalmente cuesta muchísimo. Tenemos un sistema de pensamiento dual, uno que es más reflexivo y otro que es más automático. Con uno tomamos el 95% de las decisiones, con otro solo el 5% de ellas. A partir de la incomodidad, ¿cuáles herramientas podríamos utilizar para aprovechar esa incomodidad? Vivi, y te digo que en estos momentos de la vida hay gente que vos le decís, vamos a incomodarnos y se van de para atrás. Dicen, no, 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 déjame la cosa como. Juan Pablo Zapata es psicólogo y científico comportamental, creador de Disruptivos, una comunidad de más de 50.000 personas y uno de los referentes en transformación de talento y cultura en Latinoamérica. En esta conversación revela qué está pasando realmente dentro de las empresas y qué necesita entender un líder si quiere gestionar emociones, reducir el estrés y construir culturas que de verdad funcionen. Los líderes entran como a ese equipo como si fuera un campo minado, donde en cualquier lado puede estallar. ¿Cómo manejar esos campos minados? Muchas organizaciones a nivel comercial no tienen definido ese propósito, y al no tener definido ese propósito, las personas se sienten vacías, sienten que no hacen parte de algo. Pero emocionalmente tampoco nos evaluamos nosotros como líder, ni es como un caparazón de decir, acá nadie está sintiendo nada, yo tengo que llevar la maleta de todo el equipo. Cuando entiendo que liderar no es que yo soy un superhéroe, que liderar no es que yo tengo que salvar a todo el mundo, yo creo que ahí juega. ¿Qué tiene adentro Juanpa? Un poquito desde adentro de lo que soy yo, es que me picó la inquietud de que en las organizaciones todo es como lo mismo y que pasar de una organización a otra a veces es como tan doloroso y tan complejo que no vemos lo realmente importante que es transitar como esos caminos evolutivos. Ahorita decías que la palabra que nos va a acompañar es disruptivos y hay otra, incomodidad. Vamos a hablar de lo que es incómodo también, que incomodidad no es yo me siento mal, sino cómo me movilizo yo para evolucionarme. Y que a través de esa incomodidad yo creo que nos surgen más ideas, vemos más colores, vemos más matices y otras salidas que no hemos visto si no estamos incómodos. Sí, total. También vemos dolor. Pues no, no les voy a negar Sí, que la claro. incomodidad duele para el que sea. O sea, el que diga que vive feliz a través de la incomodidad, yo creo que eso es una mentira que se dice a usted mismo. Todo lo que lo movilice a usted de un lugar que lo tiene, o lo que más decimos la zona de confort, yo creo que en algún momento también nos tiene que costar y nos tiene que doler. Bueno, y ya para entrar un poquito más en materia, quiero que nos cuentes qué es ciencia comportamental. Eso es maravilloso, eso es un término, eso es una ciencia, eso es algo que está muy nuevo acá en Occidente. Las ciencias del comportamiento son un conjunto de ciencias que básicamente lo que nos quieren decir es por qué nos comportamos como nos comportamos, por qué los comportamientos son incentivables, desincentivables, cómo los podemos mantener, cómo nos fomentamos, por qué tú utilizas esa ropa, por qué yo utilizo esta ropa, por qué cuando vemos que hay muchísimas personas en un solo lugar haciendo una fila, yo también la hago pensando que me van a regalar algo, o bueno, a eso se le conoce como norma social, cuando yo entiendo un comportamiento y me vuelvo parte de ese comportamiento sin quererlo. Hay un autor que es Daniel Kahneman, autor de un libro maravilloso que se llama Pensar rápido, pensar despacio, y él habla de que tenemos un sistema de pensamiento dual, uno que es más reflexivo y otro que es más automático. Con uno tomamos el 95% de las decisiones, con otro solo el 5% de ellas. Me gusta mucho entrar al 5% porque es más reflexiva, es más lento, es de procesar, de entender. Pues estamos en un modo automático y en un modo muy complicado en estos momentos. Básicamente, eso son las ciencias del comportamiento, a grosso modo. Bueno, y a partir de ahí, cuál sería la mentira que se cuenta en las organizaciones? Bueno, amo esas preguntas, ¿cierto? Yo creo que una de las mentiras más grandes es que la cultura organizacional no es estratégica. Otra, que invertir en el bienestar de los colaboradores más que invertir es un gasto. Siempre lo vemos muchísimo. Yo personalmente cuando acompaño juntas directivas y están haciendo presupuestos del próximo año, es como, ¿y cuánto vamos a gastar en la gente? Y yo no sé si es gastar, yo creo que más bien es invertir en los Invertir. seres humanos. Y hay una que muy poco se habla y que va a sacar la cara por todos los equipos de talento humano. Y es creer que los equipos de talento humano son solo un gasto. Yo creo que hay retornos a la inversión en las organizaciones que no siempre tienen que ser a través de el dinero que reciben. Yo creo que cuando hay un equipo de talento humano comprometido que se encarga de fidelizar correctamente el talento, que se encarga de pagar la nómina adecuadamente, que se encarga de influir positivamente en las decisiones de la organización, yo creo que ahí hay algo maravilloso que hacer.
Entonces, para mí esas son como tres grandes mentiras, como pues muchas otras, ¿cierto? Una de ellas que también quiero compartirte, o un plus de ellas, es que los seres humanos en las organizaciones tienen que ser únicamente productivos. Y está bien, pues cuando uno entiende el concepto de una organización es productiva, tiene que ser rentable, pero los seres humanos pues, también tienen que ser felices, tienen que evolucionar en los entornos organizacionales y yo creo que tenemos una deuda enorme en eso. Muchas veces acá en Colombia celebramos el Día del Trabajo y yo digo, pero es que el trabajo no debería doler. Hoy el trabajo le duele a la gente, hoy el trabajo le cuesta a la gente, hoy desarrollarse profesionalmente cuesta muchísimo. Entonces creo que los seres humanos somos productivos, pero para ser productivos, como dice un gran amigo mío, Julián Higuita, tenemos que tener entornos organizacionales saludables que nos lo posibiliten. Entonces creo que por ahí van las mentiritas de las organizaciones. Ahorita antes de empezar el podcast hablábamos de que hay veces confundimos entre bienestar, entre cultura, entre clima. ¿Podemos explicar cada una de ellas? Sí, ve, eso es una pregunta maravillosa. Primero entendiendo que la cultura organizacional es como la gran sombrilla que posibilita que el bienestar y que el clima se den. Eh, ¿Qué es cultura organizacional? O sea, yo lo podría definir como en muchos conceptos teóricos, pero yo tengo como mi propia forma de hacerlo. Y es que la cultura es una forma de habitar, un estilo de vida que tú adquieres al entrar a una organización. Todos estamos permeados por culturas. En el mundo hay dos tipos de cultura. Hay una cultura que es una cultura fluida y otra que es una más sintética. La fluida es la que vemos en los entornos y en las ciudades. Cuando estás en Bogotá, cuando estás en Medellín, independientemente de la persona que esté liderando el gobierno en ese momento, Bogotá es Bogotá, Medellín es Medellín. Pero hay una más sintética que es cuando entras a una organización, que hay un equipo directivo que dice cómo nos deberíamos de comportar. ¿Qué nos pasa entonces allí? Que como la cultura es una forma de habitar la organización, aparecen unos rituales, aparecen unos hábitos, aparecen unos comportamientos y aparece como un marco interesantísimo y es que son los valores corporativos, la misión, la visión y además que eso pues ya está muy mandado a recoger. Yo creo que hoy las organizaciones tienen que quitarse ese discurso de misión y visión porque eso primero es muy largo y nadie se lo aprende. Ujú. Uno entiende ahora más como cuál es el propósito, qué quiere dejar la organización en este entorno. Y los valores son importantes, que hacen parte de la cultura, porque los valores son los comportamientos que la organización requiere que vos tengas para que se cumplan los objetivos. Eso no es nada de pintado bonito, eso antes tiene un fondo ahí más bien maquiavélico. Sí, influenciable por montones, la cultura es una influencia también. El bienestar es cómo me siento yo en ese entorno, cuáles son los beneficios y la compensación adicional que me da la organización por estar allí. Pero el bienestar no solamente es una responsabilidad que adquiere la organización contigo, es una responsabilidad que adquieres tú también en la organización. Porque quiero ponerte en un marco de circunstancias. Digamos que estamos en una gran empresa, nos paga 5 primas extralegales. Dios Dios. permita, ¿cierto? Qué cosa tan maravillosa. Pero sos vos el que se encarga de meterle zancadilla al compañero. Sos vos el que no saludás. Sos vos el que no agradece o no pide el favor. Entonces uno se encarga de pedir bienestar por todo, pero ¿quién soy yo también atravesando en ese momento el entregar el bienestar para la organización? Y el clima es una sensación. Según la Universidad de Pensilvania, las emociones duran en el cuerpo 90 segundos. Eh, yo creo que voy a hacer un spoiler de una pregunta que sé que va a resultar de acá. Y tú me decías como, ¿qué es lo que más se mide mal en las organizaciones? Yo creo que es el clima, indudablemente. Mucha gente y muchas organizaciones gastan muchísimo dinero midiendo clima, sin entender que el clima simplemente es un estado pasajero que habita en la organización. La cultura, por el contrario, cuando yo invierto, cuando yo genero un plan de trabajo para ella, es la que me interviene que el clima y el bienestar se den adecuadamente. Entonces, cultura es como yo vivo, bienestar es esa responsabilidad que tiene la organización para brindarme todo lo que yo necesito, pero también qué le ofrezco yo a la organización. Y el clima es un estado de ánimo que yo adquiero independientemente del día en el que esté. Y te voy a decir por qué es un gran error medir clima, porque hay gente que mide clima en enero y le va pésimo, pero la miden el 15 de junio que pagan prima y todo el mundo es feliz en la organización. Excelente. Excelente, acá hay un excelente ambiente laboral. Y eso es un error gravísimo. No estoy diciendo que no lo hagan. Estoy diciendo que hay que tener unos pasos adicionales para que se mida adecuadamente.
Juanpa, y después de tú estar trabajando con más de 200 organizaciones, disruptivo estar en cada una de estas organizaciones, ¿cuál es el patrón repetitivo que ves? Primero que dicen tener una cultura declarada, pero la cultura no se vive. Es decir, vos entras a las organizaciones y generalmente tienen los valores corporativos Pegados, por sí, todo lado, que es importante. sí. Vivi, o sea, es importante porque los seres humanos funcionamos a través de ese esquema. Cuando yo observo tantas veces algo, pues evidentemente me comportaré igual. Yo no sé si te has visto una película y se la recomiendo a todos, hablando de ciencias del comportamiento, que se llama Focus, que es con Will Smith, que digamos, Sí, el sí, marco de sí. circunstancias es complejo, pero al final del día él interviene comportamentalmente en muchas acciones para que se dé lo que él quiere. Ujú. Está, digamos, muy permeado en muchas organizaciones que tienen una cultura declarada, pero no una cultura habitada y vivida. Entonces, claro, yo hablo de respeto, pero no saludo ni siquiera al portero. Entonces no hay coherencia. Claro, aparece un ejercicio importante que es la incoherencia organizacional, que creo también que hay una brecha enorme para que eso se pueda solucionar. Ese para mí es como la consecuencia más repetida que se da a nivel organizacional. Por otro lado, veo muchos líderes en estos momentos, veo muchos líderes que quieren exigir demasiado a su equipo de trabajo sin exigirse a ellos mismos. Entonces yo sé que muchos de ustedes se van a identificar que a ustedes los mandan a la formación, pero el líder no va. Y eso habla de, eso me tiene que decir algo a mí también en el equipo de trabajo. Entonces, claro, yo primero me encargo de decirle a mi equipo, vaya, fórmese, y entonces, ¿dónde está mi formación personal? Hay organizaciones que se gastan presupuestos abismales en formación a liderazgo, abismales. ¿Cuál es el error también que ocurre? Que cuando entregan esa formación, el comportamiento requiere un terreno abonado para que eso aprendido se siga dando de la mejor manera. Entonces, de nada sirve que yo tenga un comportamiento o que la organización me quiera entregar a mí unos recursos si yo salgo y la organización sigue colocando por encima cualquier otra cosa menos lo que he aprendido allí. Entonces, después dicen, esto no sirve de nada y pues, ¿cómo les va a servir? Si le dijiste al líder una cosa y después le exigiste otra. Entonces, yo creo que esas son como las variables y los patrones que más se repiten. Una cultura declarada pero no vivida y unos ejercicios de liderazgo que están muy, muy marcados en que les queremos enseñar algo a los líderes, pero después en la práctica no importa si lo aplicas o no, que es la incoherencia y que los líderes exigen muchísimo a sus equipos de trabajo sin exigirse a ellos mismos. Cuando hablamos de que experiencias deja disruptivos, ¿qué es disruptir para ti una cultura? ¿Cómo generas esa experiencia? Bien, piensa en esto. El ser humano a través de su capacidad cerebral, y esto es ciencias del comportamiento y ciencias cognitivas, tiene unos sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son una desviación en el procesamiento de la información que se dan por mucha o poca información que yo tengo. Listo. Ejemplo de eso, cuando yo te veo a ti y yo genero un juicio de valor simplemente por la forma en la que te vi. Entonces, claro, yo digo, Vivi será divertida, será chévere o será mal geniada, será molesta. Hay un sesgo muy importante que es el sesgo del status quo. El sesgo del status quo hace referencia a que yo prefiero las cosas como están, yo prefiero las cosas cómodas a cuando me las mueven. Entonces resulta que disruptivos, nosotros no capacitamos, nosotros brindamos experiencias de aprendizaje y lo hacemos a través de una metodología que se llama la Gestalt. ¿Qué es la Gestalt? En la psicología humanista, la Gestalt es una palabra alemana que significa que todo está unido. Y uno de los grandes autores, que es Fritz Perls, habla de que lo que no pasa por el cuerpo, eso no se aprende. Entonces nos llenamos la boca diciendo que capacitamos a la gente en comunicación, en servicio al cliente, en neuroliderazgo, pero es la misma formación que vos encontrás en cualquier parte. Siéntese en un auditorio, escúchenlos con un aprendizaje muy pasivo. Nosotros hacemos un aprendizaje un poco más activo, dando pequeños, en psicología clínica los llamamos puntillazos, y es como esos puntos de presión, esos puntos de dolor que harían que entiendas realmente que la comunicación no depende de que la organización te capacite, sino de cómo tú hoy, desde tu posición subjetiva como ser humano, decides comunicarte. Y hay un error que cometen muchísimo en las organizaciones, la gente que habita las organizaciones,
y es que entran en una posición de víctimas permanentes. Es que si a mí no me entregan, entonces yo no me voy a comunicar mejor. Vení, pues es que esto es para la vida. Ujú. Esto no tiene que ser solamente por ocupar un cargo. Entonces, cuando hablamos de experiencias disruptivas, es poder llegar a movilizar este statu quo, que hay gente vive que le gusta y hay gente que nos echa el otro día. Pues eso pasa también. Sí. Nosotros hemos trabajado en Panamá, en Ecuador, hemos trabajado acá en Colombia, en muchas partes de Colombia, y llegamos a unos lugares donde nos dicen, ah, no, si me toca incomodarme para eso, prefiero no hacerlo. Ajá. Y nosotros decimos, gracias a Dios, de la que nos salvamos, porque claro, hacerlo también implica que la gente lo quiera hacer o que no lo quiera hacer, o que tenga una demanda o no sobre eso. Vivi, y te digo que en estos momentos de la vida hay gente que vos le decís, vamos a incomodarnos, y se van de para atrás. Dice, no, 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 déjame la cosa como está. Hay una, yo cuando a mí me contratan, cuando contratan a Disruptivo, yo siempre le digo, pueden pasar dos cosas en la formación, que la gente se vaya o que la gente coja berraquera, pero no van a quedar como en un punto medio. No, pero entonces vos querés que la gente se nos vaya, entonces la rotación, y yo vea, yo prefiero que haya gente que se quiera ir para no hacerse más daño ni hacerle daño a la organización, que gente que se quiera quedar sin saber para dónde pedalear. Entonces, digamos que eso es lo que hacemos en Disruptivos. Obviamente no solamente desde la experiencia de aprendizaje, sino desde los laboratorios. Laboratorios que buscan ser eh, mucho más cercanos, mucho más humanos. Estamos en un momento, Vivi, en que hay nuevos software, hardware, elementos de inteligencia artificial, lo que quieras. Pero hemos perdido mucho la capacidad humana de tener un pensamiento más crítico, de conversar, de mirarnos a los ojos, de observarnos y detenernos a pensar si el problema realmente es mío, si el problema realmente sí está ocupado en otra persona. Entonces lo veo como en ese frente, más o menos desde lo que hacemos en Disruptivos. Yo quiero alinearlo ahí porque como tú dices, hace falta un poco mirarnos más hacia adentro, como líderes, como empresarios, como cualquier tipo de rol que tengamos. ¿Y cuál sería ese llamado de atención? O sea, ¿cuál sería mi punto para decir, desde aquí inicio, tengo que tener un quiebre, lo que hablábamos antes, hay que Ujú. tener un quiebre emocional? ¿Y cuáles son esas emociones también que invaden en mí? O sea, físicamente y mentalmente, ¿cuáles serían esas emociones? Ve, yo parto mucho desde una visión muy psicoanalítica, que es la visión del deseo. Los seres humanos atravesamos, digamos, nuestra vida por deseos. El deseo de tener carro, de tener casa, de tener una pareja, de tener lo que queramos. Las organizaciones tienen un sentido muy bonito en la construcción del tejido social y de que sean ellas las que sean un puente para muchas personas para lograr esos sueños. Pero ocurre muchas veces que yo no estoy obligado a hacer match o clic con esa organización, y eso es un quiebre. Eso a mí me habla de algo y me dice, pero esta organización me ofrece muchas compensaciones, me ofrece muchos beneficios, pero yo no me adhiero a ella. La cultura organizacional no es para todo el mundo, no todo el mundo tiene que sentirse propio ni adaptado a ella. Eso por un lado. Hay una palabra que indudablemente es importante, y creo que la vemos muy, hay una palabra que voy a decirte que no sé cómo la vamos a traducir acá, y es que hay una palabra que la perratearon mucho. ¿Cómo así que la perratearon? O sea, que la volvieron moda, y es la palabra crisis. Indudablemente las crisis son puntos de dolor muy fuerte que tienen los seres humanos, y hay gente que se queda en la crisis y hay gente que sale de ella. Bien. Eh, Hace muchos años le preguntaron a Rodolfo Ginás, uno de los neurocientíficos más importantes de Colombia, que qué era crisis. Y él decía que la crisis no era más que una palabra que le colocábamos a algo que ocurría en el ser humano, y era la falta de confianza. Perder la confianza en sí mismo es lo que lleva a los seres humanos a tener crisis. Yo creo que cuando ocurre una crisis, ocurre también una pérdida de identidad. ¿Por qué? Porque claro, esa vestidura que yo traía, esa forma en la que yo habitaba ese mundo organizacional, empresarial, lo demás, empieza como a migrar, empieza como a cambiar, empieza como a ver otras cosas. Porque el ser humano, desde su deseo, no está solamente puesto en un lugar, está puesto en muchos. Entonces, eso me lleva también a que yo primero culpe el externo, que yo primero vea el problema afuera, a que yo diga, la crisis se dio porque es que este me miró feo, porque la organización ya no me da, pues la organización y la gente puede seguirte dando lo mismo, pero tu forma de ver el mundo ya cambió.
Y hay algo importante que puedes hacer ahí. O te lamentas o pasas a la acción. Y pasar a la acción aparece de algo que es la incomodidad evolutiva. Que la incomodidad evolutiva es, yo observo esta circunstancia, observo que ya no estoy conectado con eso y decido hacer algo realmente valioso con eso. ¿Qué pasar a una victimización prolongada y excesiva de mí? Entonces, ¿cómo así? Entonces, o yo me quedo simplemente en eso y prefiero vivir una vida amargada, compleja, llena de cosas malas, llena de negatividad. Entonces, yo creo que antes de entender que todo lo exterior me afecta, es cómo yo estoy cambiando, cómo estoy migrando, cómo estoy haciendo las cosas diferentes. Y vuelvo a lo mismo, la percepción del ser humano cambia constantemente. Entonces hay que dejar de culpar tanto el exterior y empezar a observar lo de adentro. No estoy diciendo pues que el exterior no tenga que ver. Pero uno antes tiene que agradecerle a lo exterior, que le está abriendo los ojos, que lo está incomodando, que le está diciendo por este camino no es. Claro. Y bueno, yo creo que eso es valiosísimo también. Y además porque también creo que ya lo estábamos hablando y es parte de la construcción, porque Ujú. a partir de ahí yo me construyo un poco más o me reconozco o veo que más hay cosas que yo no me había dado cuenta porque todo estaba lineal. Sí, total. A partir de ahí, ¿cuáles serían esas molestias que vemos dentro de las culturas que hacen que una cultura se vea rota? Estábamos hablando ahorita y yo te comentaba cómo hacer, porque como hay muchas organizaciones donde se maneja mucho el tema de híbrido, remoto o netamente desde la empresa, cómo permear esa misma cultura que tenemos aquí sólida en la empresa a esos equipos que tenemos afuera, a esos equipos comerciales que vamos trabajando todo el tiempo afuera, pero que hay veces no encontramos ese rumbo y no nos podemos conectar nuevamente con lo que está aquí, con la organización. Yo creo que un punto importante es que la organización tenga muy claro y muy definido cuál es su propósito en el mundo. No es lo mismo decir que yo vendo carros a decir que yo le vendo calidad de vida a los seres humanos. Cuando yo no me siento vinculado con el propósito, con la mega, con ese gran foco que tiene la organización, no importa lo que yo invierta en ti, al final del día ese deseo no está marcado por una construcción de propósito. Yo creo que tenemos una deuda enorme con esto que mencionas desde lo híbrido, y es porque las personas hoy en día no se sienten, bueno, los seres somos sociales, somos seres humanos sociales, indudablemente. Entonces, claro, si yo estoy en mi casa, alejado, que eso para muchas personas es maravilloso. Hay gente que en estos momentos ama trabajar desde su casa porque el desplazamiento es muchísimo y le molesta ir a la empresa, por ejemplo, 2 veces a la semana. Pero hay algo importante ahí, es que esas 2 veces a la semana que yo voy me construyo con el otro. La deuda que tenemos es que muchas organizaciones a nivel comercial no tienen definido ese propósito, y al no tener definido ese propósito, las personas se sienten vacías, sienten que no hacen parte de algo. Yo no sé si te ha tocado, pero a uno a cada rato los llevan a un taller de sentido de pertenencia. Vamos a trabajar sentido de pertenencia. Entonces, para trabajar sentido de pertenencia le dicen hay que cuidar todo lo que la organización nos da, pero eso se queda hueco, porque no hay nada en lo que yo me pueda vincular adecuadamente. Eh, a mí me parece muy lindo. Yo trabajé hace muchos años en una empresa, en un contact center, y ahí teníamos una misión muy grande desde nuestra cultura y es resignificar la labor que hace un agente de contact center. Entonces a ellos no les decíamos que ellos vendían seguros, no les decíamos que cobraban la cartera, les decíamos, ustedes lo que hacen es gestionarles sueños a la gente, porque qué más tranquilidad que vos puedas tener una solución para tu deuda. Llegamos a niveles de rotación cero, porque la gente sentía un vínculo real hacia eso. Es que el mensaje cambia, desde que Sí, tú cambias el mensaje y desde que lo entiendas, sí, conectas con eso. sí, claro, y desde que se refuerce, porque es que la cultura, que creo que esa es una gran debilidad que tienen las organizaciones. La cultura no es un taller de un día, la cultura no es que yo los reúna para la fiesta de fin de año, la cultura no es que simplemente yo me siente y les dé palmaditas en la espalda, bacano si se hace, pues bacanísimo, pero la cultura como un estilo de vida en la organización va más allá de eso. Es como eso se sostiene en el tiempo constante, constante, constantemente. Yo tengo 3 claves puntuales que creo que servirían mucho también para responder tu pregunta. Una organización que es constante, que es consistente y que es disciplinada logra vincular al que quiera. Constante en que si dijo algo, lo hace.
consistente en que su mensaje está conectado con el resultado, con la estrategia, con el propósito y con el ser humano que va a desarrollar esa estrategia, porque ahí hay un punto importante, Vivi. Estrate- la cultura no es más que una estrategia que define el líder para llegar al resultado. Pero si ese líder no es constante, consistente y disciplinado, la gente no logra el resultado. Es muy difícil que lo haga. Y es que adicional, ahí podríamos hablar de arquetipo de personas. Sí, yo creo que sí, porque las organizaciones en sí mismas tienen sus arquetipos. Hay organizaciones más centradas en las personas, en el negocio, en lo social, claro que sí. Yo creo que los arquetipos hablan muy bien, digamos que yo tengo unas bases de eneagrama y los eneatipos son una forma muy particular de entender que somos seres humanos muy diversos y que en esa diversidad la cultura amarra absolutamente todo. Cultura no es, que esto es algo importante, cultura no es que yo quiera que la gente se parezca a mí. Cultura es cómo yo aprendo a convivir con las diferencias de los demás hacia un mismo objetivo, que eso es totalmente diferente. Hay un sesgo también acá, hablando de sesgos todavía, que es el sesgo del pensamiento de grupo. Y es que el jefe dice 2 por 2 es 5 y el jefe está equivocado. Ujú. Pero todo el mundo dice, sí señor, es 5. Y el jefe, felicitaciones, y después se queja porque a final de año no cumple con el resultado. Pues, ¿cómo vas a cumplir con el resultado? Si al final tenés la gente como unos minions, que a mí me gusta mucho ese comparativo de que somos minions. Entonces, yo creo que las organizaciones cuando empiezan a tener esa conciencia de que todos somos diferentes y que todos vamos para un mismo objetivo, empiezan a trabajar muchísimo más estratégicamente en la cultura. Em, con estos, con estas personas que de pronto trabajan tan aisladas, tan lejos, hay que tener un plan de cultura que los consolide mucho a ellos, pero para consolidarlos no hay que ver como que si yo voy y converso a Malambo con el asesor que está muy lejos es un gasto. Es que yo voy y él siente todo el tiempo que lo estamos haciendo. Hace muchos años, en uno de los cargos que tuve como líder de personas y cultura de una organización, yo me iba para lugares muy remotos con una pizza. Yo decía, pero la intención no es la pizza, la intención es que la gente sienta que yo estoy en Medellín y ellos están en cualquier parte de Colombia, pero yo puedo estar ahí con ellos. Y la gente empezó a sentir que la organización los quería, los valoraba, los respetaba. Y eso era bacano, yo los iba y los buscaba. Pero también siento que hay otro punto que ver y es cuando la organización sí ofrece los canales, sí ofrece los beneficios, pero tú no los aprovechas. O sea, hay gente que desaprovecha totalmente. Siento que ahí es donde tenemos que reforzar mucho más. ¿Y por qué voy a esto? Porque muchas veces creemos que hay un cuento mandado a recoger, me da todavía rabia escucharlo, pero todavía lo dicen, y es que la cultura se come la estrategia del desayuno. ¿Has escuchado de pronto eso? Sí. Eso me parece una cosa feísima. Ni una se come la otra. Ambas tienen que convivir para que las cosas se den. ¿Por qué? Porque la estrategia es una definición del resultado. Y la cultura es como el humano entiende esa estrategia para que se den las cosas adecuadamente. Así lo veo pues como yo. Bueno, y otra frase como no te lo tomes personal. Ah, bueno, sí, por montones. También hay otra forma de verlo, creo yo, en ese no te lo tomes personal. Y es que al final del día nosotros somos prestados en los entornos organizacionales. Usted no es un ser absoluto, a no ser pues de que sea el dueño. Cierto que los dueños sí son absolutos de su empresa, pero usted es pasajero, o sea, usted está en una empresa prestado. A nadie le hacen el favor de contratarlo, absolutamente a nadie. A usted lo contratan porque es bueno para los números, porque es bueno para vender, porque es bueno para grabar un podcast, por lo que sea. Usted es bueno para eso. Pero que usted diga, venga niñito, lo vamos a contratar porque si no, a usted le van a sacar ese talento y ese potencial. Y si la empresa es consciente, lo va a desarrollar más para que haga mucho más para ella. Pues eso sí está muy claro. Pero todos somos pasajeros. Mira, yo hace poquito, en uno de los eventos que hacemos en Instagram, que se llama Conversaciones Disruptivos, traía una de las vicepresidentes de talento humano de una organización multinacional. Y ella decía, es que el día que yo me retire de esta organización, al final se acordarán o no se acordarán de mí. Lo importante es cómo tú dejaste huella también en ese lugar, que es como importante. Muchas de las decisiones que toman las organizaciones no son para afectarte directamente, que ahí es el punto al que voy, al que no te lo tomes personal. Hay decisiones que se tienen que tomar. Por eso yo siempre digo algo y puede que me funen por esto y que digan lo que quieran, pero hay quienes están para liderar y hay quienes están para producir. Y en este mundo eso se ve definitivamente. Se ve en la energía y se ve en todo, o Sí, sí, sea, sí. porque es una realidad.
Sí, total, total. Yo creo que hay mucho, si liderar fuera tan fácil, cualquiera lo haría. Exacto. Sí o qué. Si liderar fuera fácil, tú y yo podríamos ser los vicepresidentes y presidentes de grandes organizaciones. No, pues hay personas que están destinadas a unas cosas y hay otras que son muy buenas para ser dirigidas. Y hay otras que son súper talentosas para dirigirse. Y hay otros como nosotros que dijimos, no, no quiero ni que me dirijan ni dirigir. Quiero hacer este camino solo. Y es tan bonito cuando el ser humano se da cuenta de eso, porque deja, digamos, o avanza positivamente en la evolución misma de la humanidad y lo que tenemos que hacer. Porque hablar como de ese liderazgo tan consciente a veces incomoda a las personas, ¿no? O al mismo Sí, equipo. sí, 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 claro. Lo que pasa es que liderar es una cosa muy difícil. O sea, yo admiro un líder. Liderar, yo lo veo desde dos posturas. Liderar no es un cargo. Los cargos existen a nivel organizacional para lo que existe también la política en el mundo, que es para generar un orden, ¿cierto? Los cargos existen para tener una visión clara de quién da la dirección y quién sigue esa dirección. Pero el liderazgo no ocurre cuando vos entras a una organización. El liderazgo ocurre cuando vos ves una basura y la coges y la botás. Es un espejo. Es totalmente. El liderazgo no es cuando yo estoy en la empresa. El liderazgo es lo que yo hago cuando ni siquiera me están observando. El liderazgo es una, yo digo que eso es una prestación de servicio que vos tenés. Preciso la publicación que hicimos hace unos días era, eh, l- si vos necesitas el cargo para ser líder, vos no mereces ser líder. O sea, hay personas que no tienen un cargo de liderazgo, pero su forma arrolladora de llevar y arrastrar a los equipos es maravillosa. Y cuando les entregan el rol, se mueren de susto. Porque ellos decían, no, es que yo lo hago genuinamente. Y entonces ahí la conversación es, bueno, síguelo haciendo genuinamente. Entonces liderar es eso. Y liderar también es un camino muy solitario. O sea, liderar... eh, es más, para mí liderar es un rol súper impopular. Porque hay gente que te va a amar y gente que te va a odiar, que te va a criticar, que se va a molestar, que no le va a gustar lo que vos hagas. Y eso es liderar al fin y al Y cabo. además es como la vida, es como una montaña rusa, Sí, sí, donde decisiones que tomas te tienen acá, pero decisiones también que tomas te ponen acá. sí. Y ayer hice un post y he recibido muchas, pues como mucho feedback de ese post. Y es que yo digo, es mejor ser un líder, no es lo mismo un líder querido que un líder respetado. Porque es que un líder querido todo el mundo lo ama. Pero ese líder que todo el mundo lo ama es el que se deja pasar por la galleta, es el que nadie observa adecuadamente. En cambio, un líder respetado es el que es capaz de colocar algo que me enseñó una gran jefe, una gran líder, que es el ejemplo, la autoridad y el amor. Y cuando se combinan esos tres elementos y lo sostiene la humildad, el liderazgo se convierte en una fórmula perfecta de entender que tienes un grupo de personas, que tienes unos resultados, pero para llegar a esos resultados, este grupo de personas tiene que evolucionar demasiado. No se pueden quedar en la misma tónica. Y por ejemplo, ya que estamos hablando de ese tema de ser coherentes, desde la neurociencia, ¿cómo es cuando un líder no es coherente con las acciones que transmite? Porque hay otra frase que dice, el líder no se extraña, sino que se imita. Ok, como cuando dicen el líder no nace o se hace, o el líder se hace. Yo creo que todos venimos con un rol muy definido universalmente, llamémoslo pues así conspirativamente. Yo creo que los líderes, o cuando vos asumís un rol de líder, no es que vos nazcas con él. Yo conozco y hay empresarios antioqueños muy, muy tesos que no tenían ni siquiera talento para hablar en público con sus compañeros de escuela, pero hoy por hoy son gente sumamente talentosa. Yo creo que liderar va en la sangre. Desde las neurociencias, ve, hay un test de creatividad que es el test de Ned Harman, que es donde hablamos de las dominancias y las formas en las que el mundo se ve. Yo creo que hay líderes que están para cada cosa. No todos los líderes sirven para lo mismo. Hay una profe de ciencias del comportamiento preciso que dice que lo que sirve para todo no sirve para nada. Muchas veces el liderazgo no es que soy bueno para los números y al mismo tiempo soy romántico y al mismo tiempo soy creativo. No. Hay líderes que son buenos para mandar, hay líderes que son buenos para dirigir, hay líderes que son buenos para construir resultados. Mm, Al fin y al cabo, nosotros somos hiperplásticos, o sea, el cerebro tiene la posibilidad de adaptarse a cualquier entorno y a cualquier circunstancia y de la forma en que lo quieras ver. Solo que nos han metido cuentos muy baratos a la cabeza. Yo no sé si has escuchado por ahí un mito y es que utilizamos solo el 10% de la capacidad cerebral para vivir.
Eso es como decir que usted utiliza el 10% del estómago para digerir la comida. O sea, eso no tiene consistencia. Ujú. Pero hay líderes que se quedan con esos argumentos. A mí me contrataron para hacer esto. Esto. Claro, y como te contrataron para hacer esto, te perdés del mundo de posibilidades que implica ese universo de liderar. Entonces, el cerebro se acomoda. El cerebro de nosotros es perezosísimo. Pues ya te lo venía hablando con el sistema dual de pensamiento de Kahneman, y al cerebro le gusta más lo cómodo que lo incómodo. Entonces, claro, cuando al cerebro de una u otra forma le están diciendo, muévete, aprende otras cosas, pues hay gente que prefiere dejarlo así, hay gente que prefiere irse, hay gente que prefiere alejarse de eso y buscar incluso otros caminos que lo sigan llevando a ese punto de comodidad. Entonces yo creo que el liderazgo al final del día es esa capacidad de expansión que tengas para aprender y desaprender, que esa es una palabra maravillosa. El liderazgo aprende y desaprende. Un líder que no esté dispuesto a desaprender y que crea que ya se la sabe toda, es momento de que renuncie y vaya de pensión. Ujú. Que eso es al fin y al cabo como la visión de lo que veo yo. Hablando del test, yo quisiera preguntarte a ti sobre la evaluación de desempeño que normalmente hacen 2 o 3 veces en una organización o una, o si de pronto si no la hacen. ¿Qué vemos en esto? ¿Coherencia humana o más como una obediencia simplemente a que tengo que contestar unas preguntas? Hay veces las contestamos también por quedar bien con el jefe, ¿cierto? Para no dar ninguna queja. O hay veces las preguntas ni siquiera retornan a eso que realmente tenemos que evaluar al final de todo. Lo que pasa es que estamos llenos de muchas cosas. O sea, yo creo que a nosotros medimos rotación, medimos desempeño, medimos clima, medimos esto, medimos aquello. Hay un libro muy bacano que se llama La Estrategia Emergente, que es de un consultor colombiano que se llama Alejandro Salazar. Y él dice que las organizaciones están en una piscina de datos y que no saben nadar en medio de esos datos. Las organizaciones tienen que aprender a ser más simplistas con eso. ¿Cómo les llamamos a las evaluaciones de desempeño? Que me parece una cosa muy extraña y es que son evaluaciones 360. Cuando uno entiende la dinámica de lo que implica 360 es que la persona tiene que volver al mismo punto donde empezó. Hombre, eso es imposible. Pues o sea, el ser humano, usted entra hoy a la organización y mañana es otro totalmente diferente. Vamos a hacer una evaluación 180. Ah, bueno, vos estás buscando que el ser humano que habita esa organización ya vaya a otro nivel, no que esté en el mismo. Hay gente que conozco de muchos años en organizaciones que le han hecho la misma evaluación de desempeño durante 20 años. Y yo Y no pasa creería, nada, no cambia nada. es que cómo va a cambiar algo si vos crees que el ser humano sea el mismo. Pues al fin y al cabo, hagámoslo 360 grados. Miremos que este ser humano que entró acá tenga exactamente la misma condición acá. Y la gente olvida que la misma organización, incluso cuando despide y cuando ingresa a alguien, ya cambió, evolucionó generalmente. El mercado cambió, la dinámica cambió, todo, absolutamente todo cambió. Yo siempre invito a la gente a que hagan una evaluación de transformación. ¿Cuánto evolucionaste este año en la organización? Y no estoy hablando de cuántos sueños cumplió, eso es una cosa diferente. ¿Cuánto evolucionaste y te transformaste? ¿Qué tanto aprendiste? ¿Qué desaprendiste? ¿Cuántas embarradas tuviste? ¿A usted cuántas veces le preguntan cuántas embarradas tuviste este año? No, pues Usted no le pregunta. nunca. ¿Por qué? Porque es que si uno le pregunta al otro cuántas embarradas tuvo al año, le está diciendo que es que lo está haciendo mal. No, Ujú. usted coja las embarradas y póngalas en plata. Y usted se da cuenta que ha ganado un poco de plata con este ser humano que hizo una, pues no la volvió a hacer. Bien, que eso es importante. Yo tuve un jefe, yo cometí un error gravísimo. O sea, yo creo que uno habla no porque lo ve en la teoría, sino porque lo vive en la práctica. Yo llegué y cogí en una empresa, yo trabajaba en el área de contratación de talento humano y tenía que mandarle un correo a mi jefe. Era una base de datos con los salarios de todo el mundo, lo que ganabas tú, y se la mandé fue a todos los coordinadores. Ah, Y eso fue una cosa terrible, ujú. terrible, pero gracias a eso montamos que seguridad de la información, que entonces entonces el jefe llega y me dice, porque yo llegué y presenté mi renuncia, yo le dije, "Ve, voy a renunciar porque esto y lo otro", y me dijo, ¿sabes cuánta plata me acabaste de ahorrar? Es un líder que ve el mundo diferente, ¿cierto? Es un líder que ve las cosas totalmente diferentes. Entonces, evaluaciones de desempeño, yo creo que más desempeño es que cumpliste metas, no cumpliste metas, pero también, ¿dónde está el lado humano? En una consultoría que estoy haciendo con una organización muy grande de consumo masivo, me preguntaban que cómo podían hacer un reconocimiento más humano. Claro, entonces yo en un lado veía que era pura métrica
Yo decía, claro, es que el componente humano no está. Dime ese líder que llegó al 100% de la meta, cuántas conversaciones valientes o cuántas conversaciones de desarrollo tuvo con su equipo. El equipo, ¿cómo te percibe? Y eso quitó a un poco de aspirantes al premio. Claro, porque está el resultado por encima del humano. Pibi, y yo no sé hasta cuándo va a estar eso así, Ujú. ¿cierto? No estoy diciendo que unas organizaciones no lo hagan. Muy posiblemente muchas lo hacen, pero otras que no, tarde o temprano el nuevo sistema los va a quemar. Yo siempre lo digo. Claro, porque nos dedicamos un poco más a analizar desde la métrica, desde la cifra, desde las KPIs, desde XX, más no nos enfocamos aquí en el ser humano, como tú dijiste, en mirar ojo a ojo y sentirte realmente qué es lo que estás expresando tú, qué es lo que sientes con esta compañía, hacia dónde quieres llegar, qué es lo que quieres transformar en el equipo de trabajo y adicional cómo te quieres transformar tú y hacia dónde quieres llegar. Hay un ejercicio que yo le recomiendo a los líderes que nos estén viendo. Se llama el DCC, se llama Decisiones con Contexto. Vea, usted hace eso con su equipo de trabajo y usted ahí, el equipo de trabajo le va a decir cómo le responde ante una situación. Decisiones con contexto es que hoy tenemos que vender $1.000.000.000. Bien, explíquele a su gente por qué, pero pregúntele a esa gente cómo se siente al entender esa meta. Y la gente empieza a decir, siento incertidumbre, me siento incertidumbre. Si ya sabes que tu gente se siente así, te está dando el mismo insumo para que vos vas y digas, manejemos esa incertidumbre, manejemos ese miedo, manejemos esa inseguridad. A mí me pueden decir lo que sea, baby, pero ¿cómo no ese lado humano y ese lado sensible le va a permitir llegar a esos $1.000.000.000? Ujú. Le tiene que permitir, porque ya conoce la gente, ya conoce su estilo, ya la gente entiende que aquí no le están poniendo metas por imponerlas, sino porque hay un deseo y una construcción de organización de alcanzar ese objetivo. Decisiones con contexto, pues que la hagan, eso es un tema muy complejo ya también. Sí, adicional es que exacto, tú vas a venir a decirme, es que me he sentido ansiosa, me he sentido como incomprendida o no escuchada. Ujú. Ok, listo, vamos a trabajar en eso, pero se queda como ahí, como en el Sí, papel y no vamos a trabajarlo acá sobre la mesa. sí, porque el día a día igual se come la gente. Pues, y yo creo, y ahí es donde la consistencia frena. La diferencia entre constancia y consistencia. Constancia es, yo lo hago seguido, permanentemente. Consistencia es que sea coherente lo que hago todo el tiempo con el mensaje que te quiero transmitir. Hay un estudio muy, muy interesante que habla de que los accidentes en una planta de producción se redujeron con el mero hecho de que el líder le preguntara al otro cómo estaba. Claro, al haber una validación emocional, disminuía notablemente la accidentalidad en la organización. Y si los mismos datos nos están mostrando que eso ahorra tiempo, plata y energía, ¿por qué no lo hacemos? Porque la incomodidad cuesta. Ujú. Entonces, claro, hay líderes que sienten que están ahí simplemente para cumplir un resultado y nunca pueden estar más equivocados. El líder está por una influencia positiva o negativa que tiene con un equipo de trabajo. O hay veces pensando, y que dijiste la palabra campo, siento que hay veces los líderes entran como a ese equipo como si fuera un campo minado, Sí, donde en cualquier lado puede estallar y dice, ¿cómo, para los líderes que nos están escuchando, cómo manejar esos campos minados? hay tres cosas. Lo primero, em, los líderes tienen que entender que los seres humanos, al ser tan diversos, van a sentir mucho miedo al vincularse con ellos. Hay líderes que les cuesta mucho conectar con sus equipos de trabajo porque llegan desde el ego y no desde el ser humano. Entonces, cuando llegan desde el ego es yo soy el líder, vine acá, hagan lo que yo diga. Entonces la gente llega y me pregunta, ¿eso todavía se ve? Y yo, Uf, todavía se ve, un montón. por montones. Cuando llega desde su lado humano, llega primero entendiendo quién es su gente, qué es lo que les puede ofrecer, cómo llegar a ese camino, cómo llegar a esa conexión, cómo llegar a ese vínculo. Lo segundo que yo le digo siempre a los líderes es que hagan un rastreo y un mapeo de las minas. Si las minas se dan tan bien, porque el equipo no quiere responder, yo siempre les digo, no se sientan culpables por sacar a alguien del equipo. ¿Y por qué lo digo? Porque mira que primero puse al humano. ¿Y el humano quién es? Entra, vincula, te entiende, lo compréndelo. Pero si no hay alguien que responda también a ese estilo de liderazgo, las organizaciones tienen que seguir avanzando contigo o sin ti. Y tercero, tome las decisiones aunque sean las más difíciles. O sea, no te hace más ni te hace menos, pero sí te hace mejor tomar las decisiones adecuadas en el momento adecuado. Eh,
Yo creo que hay líderes que postergan mucho decisiones y al postergarlas se hacen mucho daño. Claro, porque son demasiado humanos ya, se exageran demasiado en lo humano, pero no, también el respeto y la responsabilidad tiene que estar allí. Entonces creo eso. Cuando yo también entro con una coraza a mi equipo de trabajo, porque es que eso pasa. O sea, también pasa que el equipo está súper dispuesto, pero el líder no. Y tengo muchos casos donde me llaman y a nosotros muchas veces nos llaman a apagar incendios. Ves que necesitamos hacer algo porque este líder no se vincula para nada con su equipo de trabajo y yo me meto y efectivamente es el líder. Yo les digo, saque el líder. Ujú. O sea, el equipo ahí nada tiene que ver. Sí. El líder no quiere asumir una responsabilidad. Tuvimos los diálogos, tuvimos la conversación, tuvimos el ejercicio de acercamiento, pues no le dio la gana. Entonces la organización también tiene que trabajar sin ese líder. Y puede que el equipo de trabajo fluya mejor sin él. Pero no sin antes no sin antes observar, discúlpame, la humanidad del mismo líder. Entonces, siempre, y esto es una invitación que le hago a toda tu gente que nos está escuchando y nos está viendo, nunca miren un solo punto, miren todos los caminos posibles. Si el líder ya se acercó y el equipo no, pues entendamos toda esa dinámica, no simplemente tomemos una decisión al azar. Segundo, si ya observamos todos los campos, ahí sí tómela, y la más acertada. Usted también tiene que pensar en usted. Y la tercera que es importante, al final del día, pues los equipos de trabajo y los líderes tienen que tomar decisiones que a nadie les va a gustar, que siempre nos van a convertir en los héroes o en los villanos. Ay, pues en este mundo estamos y a nadie le podemos dar gusto en todo lo que hacemos. Juanpa, para ir cerrando, y te agradezco a ti por este espacio, porque realmente he aprendido un montón, donde uno no, o sea, hay veces uno solamente ve el 180 o el 90 o el 50, no ve un 360 realmente en una organización, en el equipo o en uno mismo. Me gustaría que nos dijeras, a partir de la incomodidad, ¿cuáles herramientas podríamos utilizar para aprovechar esa incomodidad? Yo creo que la primera y la más importante es confrontarse a sí mismo. Yo creo que la incomodidad lo primero que hace es exponerte. Al exponerte, al sentirte vulnerable, yo creo que es una invitación a escucharte, a entenderte, a comprenderte. La incomodidad no llega para mostrarte algo que no necesites. La incomodidad siempre llega para decirte, yo creo que hay que recalcular. Y cuando se recalcula, se ven grandes cosas. Es como cuando tú estás en el duelo de algo. Aparece la negación, aparece la rabia, pero después aparece la aceptación y finalmente la fluidez de la vida. Incomodidad sí, pero incomodidad con conciencia. Incomodar no es que yo me sienta mal por una situación. Incomodar es cuando yo observo la situación, la analizo y miro todos los puntos alrededor de ella. Hay el exdirector del Hospital Pablo Tobón Uribe de acá de Medellín, el doctor Andrés Aguirre. Él dice algo maravilloso y es que los seres humanos debemos de tener más espacios para pensarnos a nosotros mismos que para pensar en el otro. Somos demasiado buenos para pensar en el otro, pero muy malos para pensarnos a nosotros mismos. La incomodidad aparece como una alerta que te dice, piénsate, obsérvate, analízate, deja de culpar el entorno, obsérvate primero a ti mismo. Gran parte de los talleres de formación, de las experiencias de formación, de los laboratorios, siempre les decimos a las empresas, primero está el espacio donde ellos tienen que analizarse. Si el equipo primero no se analiza a sí mismo en su individualidad, es muy difícil que logren trabajar en equipo, comunicarse mejor, llegar a las metas. Y siempre es mi objetivo. Que hay veces uno piensa más en los demás que en uno mismo. Por ejemplo, como líder. Resulta que como líder yo tengo un montón de casos y ella es una mamá y tiene el hijo enfermo. Él acaba de terminar con su esposa, a ella se le acaba de morir un familiar, no sé. Vamos a mirar como líder el peso que tenemos emocionalmente, ¿sí? De un montón de casos que le pasan a todas las personas, pero emocionalmente tampoco nos evaluamos nosotros como líder y no nos vamos hacia adentro a decir, caramba, es que yo también la estoy pasando mal, Ujú. ¿sí? No por eso es una excusa, ni es como un caparazón de decir, acá nadie está sintiendo nada, yo tengo que llevar la maleta de todo el equipo, sino como líder también reconocer de que algo también está pasando en mí, adicional de que algo le está pasando a ellos. Yo creo que he hablado de muchas deudas y esta es otra deuda gigante y es que tenemos mucha gente que cuida a los otros, pero muy poca gente que se cuida a sí mismo. El líder tiene eso. El líder tiene algo y es que el líder cuida a los demás, pero no se cuida a sí mismo.
el cuidado es uno de los elementos más importantes que hace que un líder brille. Porque cuando yo pongo límites, cuando entiendo que no es un asunto mío sino del otro, cuando me valido emocionalmente, cuando entiendo que liderar no es que yo soy un superhéroe, cuando yo entiendo que liderar no es que yo tengo que salvar a todo el mundo, yo creo que ahí juega o ahí es donde el líder lo ha entendido todo. Cuando el líder es consciente de sus propias necesidades, ahí lo ha entendido todo. Ahí ha entendido que no es el héroe, no tengo que salvar, no tengo que rescatar, porque te voy a decir una cosa acá, ya cerrando. Hay muchos líderes que la embarran cuando creen que tienen que salvar a todo el mundo. La embarran feísimo porque lo que hacen es crear discapacidades en los demás. Entonces, claro, yo a Vivi le entrego una función, pero después digo, hay que pesar de Vivi, no, mira cómo está embalada por su hijo y se la quito. Diferente a Vivi, tienes este reto, cómo juntos lo podemos solucionar, entiendo esta situación en la que estás, hasta dónde puedes avanzar. Es diferente. No te la quité y me cuidé a mí mismo porque es que yo no puedo hacer tu trabajo tampoco. Sí, el líder está para su equipo, que eso es otra cosa, no el equipo para el líder. Nunca es así. Siempre el líder está para el equipo. El líder trabaja para que el equipo esté adecuadamente fluido en algo. Nunca el equipo para que el líder esté bien. El líder sí tiene una responsabilidad enorme en cuidarse, pero el equipo también. Yo como líder aprendo a cuidarme, pero mi equipo tiene una corresponsabilidad compartida y es cuántas veces yo cuido a mi líder. Que también hay gente que tiene líderes muy chimbas, pero que de una u otra forma no los valoran, no los admiran, no los respetan, creen que los van a encontrar a la vuelta de la esquina. Entonces, claro, después van y los sacan de las empresas porque ya no son indispensables, nadie es indispensable en una empresa. eh, y eso es una opinión súper impopular mía. Ya hay mucho cuento que dice, sí, sí eres súper indispensable. Y yo digo, no, yo creo que al final del día tu talento ya si no brilló acá, ya tiene que venir otra persona a brillar y puede que brille mejor que tú. Ven, pero tú, hablando de indispensables en las empresas, el sentir o las emociones, porque no podemos ser indispensables para una empresa o lo podemos ser, como cada quien lo vea desde su punto de vista, pero las emociones, ¿qué papel juegan ahí? Lo que pasa es que somos seres humanos que, según Humberto Maturana, desde su concepto de biología cultural, somos seres humanos que se relacionan a través del emocionar y del lenguajear, que él lo denomina así. Las emociones son importantes, las emociones hay que vivirlas, hay que disfrutarlas, pero las emociones no son la capa y el escudo que yo me tengo que poner para no responsabilizarme de la vida misma ni de la vida del otro o de estar en contacto con el otro. Gestionar emociones por montones, creo que eso también hay que hacerlo adecuadamente y creo que la gente ha perdido demasiada plata en eso, porque la gente se mete en muchos cursos para aprender a gestionar las emociones y lo que le dicen simplemente es respirar, que es lo más importante, es vital, es digamos que la fase importante de eso, pero hay muchos factores alrededor de lo emocional. Es como yo aprendo como en el libro de los cuatro acuerdos, no me tomo nada personal, hago lo mejor con mis palabras, soy impecable en todo lo que hago. Eso es importante. Las emociones juegan un papel fundamental porque las emociones tienen capas secundarias y terciarias. De una se desencadenan muchas otras. Y todo habla del hábito. Bien, las emociones influyen en los hábitos de vida que vos tenés, en la forma en la que te relacionás, pues el producto que consumís constantemente. A veces el problema no es lo que yo percibo del otro. A veces el problema es también todo lo que yo me consumo, que llega al cerebro, me deconstruye una cantidad de cosas y me hace ver o percibir una cosa diferente del otro. Entonces las emociones sí viven por montón, jamás las olvidaremos, jamás pasaremos de lado. Gestionarlas por montón, aprender a hacer los recursos demasiados que tenemos para eso, pero que no se conviertan tampoco en el escudo para yo herir al otro. Hay una amiga mía que se llama Daniela Salazar, que Dani dice que yo tengo todo el derecho a sentirme mal y a sentirme enojado, pero no tengo el derecho a herirte ni a herir a nadie por el mero hecho de que yo no sé qué hacer con eso. Yo tengo que aprender a hacerlo. Y otra cosa importante, un súper beneficio para todos los líderes que vayan a terapia. Un buen líder que vaya a terapia, vea, se gana el cielo y la tierra. Ve, Juanpa, y para ir cerrando, ¿qué herramientas les podemos dejar a los líderes? Bueno, una de las primeras herramientas que yo les dejaría a ellos es ir a terapia. Vayan a terapia, porfa. Eso es una inversión para ustedes, es una inversión donde ustedes aprenden a gestionarse,
a entenderse, a comprenderse. En segundo lugar, tengan conversaciones valientes con sus equipos. Conversaciones que seguramente van a doler, que van a incomodar, que van a molestar, pero creo que esa es la función del líder. Lo tercero es que no se abandonen a ellos mismos por el rol que tienen. Hay algo que se llama, esto es pues una cosa mía, esto no creo, pues no lo he escuchado en ningún libro, que se llama la despersonalización de los líderes. Y es cuando un líder cree que porque asumió un rol tiene que actuar de cierta u otra forma, sin entender que lo más bonito que tiene un líder es la autenticidad del mismo. Otra herramienta que les daría importante es que esto es una opinión súper impopular, pero yo creo que hemos hablado de muchas opiniones impopulares. No tienen que ser amigos de sus equipos de trabajo. Ujú. Un líder no tiene que ser amigo de su equipo de trabajo. Un líder tiene que ser un compañero, y mi mamá me lo enseñó muy bien. Yo tuve la oportunidad de trabajar unos años con mi mamá, y mi mamá no era amiga de sus lideradas. Mi mamá era una compañera, y al ser una compañera le daba una responsabilidad compartida con su equipo, que eso es importante. Pero nunca se puede olvidar quién es el líder y quién es el equipo de trabajo. Cuando se quiebra eso y cuando se fractura eso, aparece algo que es un ejercicio importante que tenemos que trabajar, que es la confianza. Que ahí va mi último tip. Hay dos libros que quiero recomendarles, Vivi, que uno es Liderazgo Imperfecto, de un buen amigo que se llama José Echeverry. Lean ese libro. Ese libro es una Biblia importantísima para poder entender cómo el liderazgo de una u otra forma no necesita perfección, sino antes necesita humanidad. Y hay otro libro que es del actual secretario de Cultura de Medellín, Santiago Silva, que se llama Confianza, y habla de cómo la crisis de confianza es lo que está acabando tanto los entornos organizacionales y los equipos de trabajo. Y creo que ese va a ser el mensaje más importante de todo este año, trabajar sobre confianza y liderazgo imperfecto. Gracias, Juanpa. Voy a dejar los links de los libros por acá en la Vale. historia, en la descripción del programa. Juanpa, ¿qué es para ti trabajar desde adentro? Para mí trabajar desde adentro es escucharme, es hacerle caso a mi intuición. No la intuición que dice tírese por ese abismo, sino la intuición que dice cuando he tomado una decisión y respiro y me siento tranquilo, que he tomado la mejor decisión. Trabajar desde adentro es cuando aprendo a priorizarme muchísimo, a ponerme en primer lugar, cuando aprendo que aunque el mundo esté en crisis, yo decido no habitarla, porque mi mundo, aunque habite en este gran plano terrenal, es de opciones, y he decidido tener una opción en el mundo, y es la opción del optimismo, de la crítica, del cuestionamiento, pero también del pensamiento profundo hacia lo que los seres humanos somos. Yo creo que eso sería para mí trabajar desde adentro. Juanpa, gracias. Gracias a ti por este espacio. Gracias a Disruptivos, a toda la comunidad, a toda la tribu por estar aquí presentes, por estarnos escuchando. Y bueno, este fue un episodio que realmente voy a sentarme y anotar todos los libros y toda la información y todas las personas, los autores que nos hablaste, porque es súper importante. Y también para irnos construyendo un poquito más desde adentro, para tener un equipo más sólido y también para tener una coherencia completa dentro de la organización. Sí, no, Juanpa, gracias. Qué chévere estar no, aquí. ti. Y bueno, los invito a todos a ver este episodio hasta el final. Les dejo por aquí las redes sociales de Juanpa, de Disruptivos, y nos vemos en un episodio más aquí en Adentro Podcast. Chao, chao, se Gracias. cuidan, nos vemos.